Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Muy buenos días, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar presente y en sintonía de este su culto de Amaneciendo con Dios. Es un placer que nos acompañe usted con toda su familia en esta mañana de miércoles. Vamos a cantar nuestra alabanza de inicio. Ahí donde usted está, acompáñenos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Ahí donde usted está, le invito a que podamos hacer esta primera oración. Bendito Dios, gracias Señor por este día miércoles que nos regalas. Gracias que tenemos vida. Muchos amigos, muchos familiares, muchos conocidos, muchas personas no tuvieron ese privilegio ahora. Pero nosotros te damos gracias, quizás con deudas, con problemas, con enfermedades, pero estamos vivos. Y aprovechamos estar así, Dios, para venir y orar, venir y aprender más de tu palabra. Por eso te suplicamos de todo corazón que bendigas este servicio, que bendigas este culto de principio a fin, que la alabanza sean entonadas a ti, Dios, que la lectura bíblica sea para ti, Señor, y que nosotros podamos comprenderla y ponerla en práctica. Te lo suplicamos, Padre Santo, que las personas que no te conocen puedan ver esta transmisión en vivo y puedan aceptarte como tu Salvador personal. Que puedan doblegar ese corazón de piedra y convertirse en un corazón de carne, Dios, receptible a tu palabra, Padre Santo. Tócalos desde ya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Voy a pedirle que busque el proverbio de este día, Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, y me acompaña en la lectura del proverbio de este día. Dice la palabra del Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos.
En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen lo perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pero oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Mira el versículo 18 del proverbio que acabamos de leer. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Muchas personas, o quizá usted pueda decir, ahí está diciendo que hay profecía, entonces nosotros necesitamos personas que nos den esa palabra profética. Sí, la literalidad del pasaje y en el contexto y el tiempo en el cual fue escrito, sí se necesitaba la profecía, porque era el medio que Dios ocupaba para reprender o bendecir o corregir a su pueblo. Hoy en día, la profecía o la palabra escrita que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que el versículo dice que sin la palabra de Dios el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, que también es otro referente de la palabra de Dios, dice que es bienaventurado. Sin este libro, mis estimados hermanos, que es un mapa, que es una guía de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, estamos totalmente perdidos. Si usted necesita respuesta a su problema y la de nosotros no le basta, pues vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia y pida esa iluminación, pida esa sabiduría para poder comprenderla. Porque usted me puede decir, no, es que ustedes porque han estudiado. Sí, en parte sí, hay que estudiar y hay que aprender métodos de interpretación. Pero si usted lee la Biblia y usted pide esa iluminación, aquí es donde usted va a encontrar la respuesta a ese problema, la respuesta a esa dificultad que usted está pasando, a esa angustia que usted está pasando y que hoy usted quizás no la entienda, que hoy no comprenda por qué está pasando esas circunstancias. En este libro usted va a encontrar esas respuestas. Como dice el versículo que acabamos de leer, sin profecía, es decir, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a orar en esta mañana por cada una de las peticiones que usted tiene y el Señor las sabe perfectamente. Esos problemas de salud que están agobiando
en estos tiempos y todos esos problemas financieros que algunas personas, muchas personas ya están pasando, y vamos a ponerlo en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por estos momentos que nos das de comunión, estos momentos que nos das para poder hablar contigo, estos momentos que nos das para ponernos a cuenta, Dios, y pedirte tu ayuda, que necesitamos a tu Espíritu Santo que esté ahí recordándonos las cosas que debemos de decir y las cosas que mejor debemos callar, las cosas por las cuales debemos actuar, debemos hacer, y las cosas que mejor debemos no hacer o debemos esperar. Ahí es donde le pedimos ayuda a tu Espíritu Santo, para que nos ayude diariamente, a cada momento, en cada circunstancia, en cada decisión que nosotros tomemos, que lo tomemos, valga la redundancia, a Él precisamente, antes de tomar nosotros nuestras decisiones por nuestra propia conveniencia, por lo que nosotros creemos que está bien. Mejor queremos pedirle a tu Espíritu Santo que nos ayude a tomar buenas decisiones, aunque humanamente nosotros pensemos de que esa es la solución. Tu Espíritu Santo sabe perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos. Señor, tú sabes los problemas, tú sabes las necesidades, tú sabes las enfermedades que mis hermanos están pasando. Tú las conoces perfectamente, tú conoces la gravedad de la situación, cómo ellos están pasándola, con esos problemas en sus familias, con esos problemas en sus trabajos, Padre Santo, esos problemas familiares que se tienen, esas discusiones, tú las conoces, esos problemas que se tienen en el trabajo. Quizás muchos de mis hermanos, los que están viendo esta transmisión, les dijeron: no estás despedido, pero no te podemos pagar más. Y ellos tienen compromisos, ellos tienen deudas, ellos tienen que llevar ese alimento, ese sustento a sus casas. Por lo tanto, te pedimos misericordia, Padre Santo. Venimos con humildad pidiéndote a ti, Dios, que les puedas ayudar, que les puedas sustentar, que les puedas sostener a pesar de la dificultad de no recibir un sueldo. De todo corazón te lo suplicamos, Dios. Ayúdales, Padre Santo. Dales fortaleza, Dios. Dales ese espíritu fuerte, Dios, que puedan fortalecerse en tu palabra, Dios. Y a pesar que la situación está muy difícil, tú estás con ellos, y por un propósito es que permites estas situaciones, que en su mente y en su corazón puedan comprender el por qué están pasando. Quizás hoy no, pero después sí, que puedan entender el por qué pasaron esa situación y el propósito por el cual tú les vas a bendecir, tú vas a proveerle de lo necesario, Padre Santo. Mira a tus hijos, Dios. A pesar de las circunstancias, seguimos aquí. A pesar de las circunstancias, ellos siguen aquí, Dios. Fieles a la sintonía de tu iglesia, Padre Santo. Fieles en oración, fieles en lectura bíblica, Padre Santo. Te suplicamos también por todos los que están enfermos, Dios. Principalmente por los que están enfermos de COVID. Dios, personas de nuestra iglesia, servidores de nuestra iglesia, pastores de nuestra organización de iglesias filiales, Padre Santo, están enfermos. Míralos, Padre Santo. No es nada fácil, no es nada bonito estar así. Ellos sufren, Padre Santo. De todo corazón, humildemente, pon tu mano sanadora en la vida de ellos, para que ese medicamento pueda tener efecto como debe de ser, para que no se complique mucho más lo que ellos tienen, Dios, para que puedan crear esas defensas en su cuerpo para poder salir victoriosos. Y así también todos mis hermanos que también tienen otros padecimientos, otras enfermedades. Mira lo angustiante, desesperante, estresante que es el invertir en medicina, que es costosa, para que ese dolor, esa enfermedad no pueda seguir. Míralos. Esas enfermedades tú las conoces perfectamente, Padre Santo. Por eso las ponemos en tus manos, para que con misericordia, con humildad te lo pedimos y puedas sanarlos a cada uno de ellos. Señor, no nos queda más que darte gracias por las cosas buenas y las cosas malas que están pasando. Quizás esas cosas malas han sido por nuestra mala cabeza, nuestra mala administración, pero tú las has permitido.
por lo que te pedimos a ti, que tu Espíritu Santo pueda darnos paz en nuestro corazón, pueda darnos paz en nuestra mente para entender el propósito por el cual estamos pasando esas circunstancias difíciles. De todo corazón, las vamos a aceptar, las vamos a enfrentar, vamos a orarte y también vamos a trabajar por ese milagro. Pero te suplicamos que nos ayudes a nuestro corazón a entender que será a tu tiempo, y a nuestra mente también a entender que será a tu tiempo y no a nuestro tiempo. Cuando hayamos eliminado de nuestra vida eso que no sirve y a ti tampoco te sirve, y cuando hayamos aprendido desde ya a administrar y a valorar eso que tú nos vas a regalar en un futuro. Gracias, Padre Santo. Atesoramos cada uno de los momentos que tenemos contigo, Dios, momentos de oración. Por eso entonamos esta alabanza que dice de la siguiente manera: Hay momentos que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Confiamos en ti, depositamos nuestra confianza en ti y nos fortalecemos en tu palabra, Padre Santo. Y hoy que vamos a escuchar tu palabra, esa predicación, Dios, puedas hablarnos al corazón, cómo Eliú terminó sus palabras y cómo tú empezaste a callarle la boca a todos los que estaban ahí. Ayúdanos, bendice al predicador que llevará esas palabras de aliento. Dale sabiduría, iluminación, que tu Espíritu Santo esté ahí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es un gusto para nosotros nuevamente estar en un culto de miércoles, amaneciendo con Dios, una mañana tan refrescante. Le pido este día que puedan disponer su corazón para escuchar la palabra del Señor, y en algún momento de nuestra vida que estemos pasando por circunstancias difíciles y que hayamos renegado de lo que Dios está haciendo, podamos cambiar. Si usted quiere ser partícipe de este culto, pues puede conectarse a través de nuestros medios, y si usted quisiera también pues recibir cada uno de los bosquejos de los sermones que nosotros pues tenemos a bien a estudiar y compartir con ustedes, pues solamente contáctese con nuestra iglesia, con Radio Bautista, el 7819-1828, y con gusto pues les compartiremos a cada uno de ustedes los bosquejos de los sermones que estamos tratando aquí. Es nuestra disposición que juntos aprendamos. No crea que nosotros venimos simplemente a enseñarles, si nosotros hemos aprendido y hemos estudiado, y agradecemos a cada uno de ustedes la disposición. Este día vamos a leer y a estudiar acerca del capítulo número 37 y el capítulo número 38. Vamos a hablar acerca de la ignorancia humana. El título del sermón es La ignorancia humana. Y si usted me puede acompañar al libro de Job, capítulo 37, versículo 5, en Job, capítulo 37, versículo 5, dice de la siguiente manera: truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros
no entendemos. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por ayudarnos siempre a seguir adelante, a no detenernos. Ayúdanos, Señor, no quizás simplemente en la manera sentimental o emocional. Ayuda, Señor, a nuestra mente a comprender cosas y a aquellas que no entendemos, a aceptar que tú tienes el propósito de ellas. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Básicamente vemos el contexto de lo que estamos estudiando, de lo que vamos a leer este día, capítulo 37. Usted se recordará que estudiábamos acerca de Job y cómo sus amigos no habían podido aconsejarle aún o darle un aliento en el problema en el que se encontraba. Hubo muchas luchas entre ellos, muchas cosas mal dichas, muchas ofensas dichas por ellos, también por Job. En algún momento se adelantó a decir cosas para Dios. Sin embargo, aparece una persona de la nada, porque no sabemos de dónde vino, no sabemos si venía con los tres amigos que antes se mencionaron. Solamente apareció el más joven, que incluso dice que ellos eran los más sabios, pero él tenía que opinar. Al parecer, este hombre llamado Eliú, el cual hemos estado estudiando con el pastor Lino en la semana pasada, al parecer este hombre llamado Eliú era un poco más joven y había estado en la conversación de todos y había oído lo que cada uno decía. Y había oído también lo que Job decía. No le pareció ni siquiera lo que dijeron los tres amigos, entre comillas, ni tampoco le pareció lo que decía Job. Porque aquellos decían que éste estaba pasando por algo que había hecho y Job decía que él era más justo que Dios al decir que él injustamente estaba pasando por esta prueba porque él, su justicia, lo libraba de todo. Así que Eliú estaba en esta posición que ni estaba de acuerdo con los amigos, ni estaba de acuerdo con Job. A mí me parece que Eliú fue enviado en ese momento y claro, inspirado por Dios para hablar con Job. Sin embargo, las palabras de Eliú no se ve que cambie la percepción de Job. No era quizás la intención que Dios tenía a enviar a Eliú. No era la intención que Dios tenía para que Job escuchara a Eliú. Porque no cambió su corazón. Job no inmediatamente después de las palabras de Eliú, no dijo, sí, tenés razón, mi amigo Eliú. No dijo eso. Simplemente se quedó callado e inmediatamente habló después. Algunas de las palabras de Eliú incluso se ocuparían en discursos más adelante. Yo me atrevería a decir que Eliú fue enviado o Dios le dio la oportunidad de que hablase para preparar el camino de la palabra que Dios daría directamente. Lo digo por dos cosas, como le dije en un inicio, porque Eliú no cambió la percepción de Job. Esa no era su posición, no era cambiar la percepción de Job, no era alegrarlo. Su posición o el papel de Eliú era preparar el camino o preparar el corazón o preparar los oídos de Job para escuchar más adelante la exhortación directa de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Porque incluso algunas palabras son muy parecidas a las que Dios diría más adelante, a las que Dios expresaría más adelante. Claro, no con la misma sabiduría que se menciona en los capítulos más adelante, pero sí muy parecidas a ellas. Así que todo parece ser que Eliú estaba simplemente preparando el camino. ¿Y cuál camino estaba preparando? Quiero decirle que Dios el que sabe qué decir, sabe cómo decirlo, no como los tres amigos. Ellos llegaron y se quedaron callados, lo hemos dicho y lo hemos hablado con el pastor Lino. Ellos se quedaron callados por el hecho de decir, no tengo que decir. Entonces se inventaron cosas y empezaron a crear historias de la vida de Job, porque no tenían que decir. Pero Dios no es así, Dios sabe qué decir y Dios sabe en qué momento decirlo. Y las palabras tanto de Eliú como de Dios, discúlpeme, no fueron en la ignorancia de los amigos, pero tampoco fueron como lo que nosotros hubiésemos esperado, cariñositas. Palabras lindas, ay no, mi lindo, yo sé que estás mal, mi precioso, pero ya te vas a salir adelante. No fueron las palabras de Dios, ni fueron las palabras de Eliú.
Dios obviamente intenta cambiar de nosotros, pero no va a tocar simplemente nuestros sentimientos, va a tocar nuestro corazón, nuestro intelecto. Usted no ve en lo que Eliú dijo, ni tampoco ve, incluso usted diría, bueno, este Eliú viene a atacarlo, a defenderlo. No, ni ninguna de las dos cosas, solamente le está tratando de mostrar la razón. La razón, el conocimiento que él tenía. Pero no se sentó ni Eliú ni Jehová a decirle, pobre Job, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ves? Pobrecito, no, es que tú no. Fueron directos a lo que tenían que decir y eso es lo que se necesitaba. Perdón, mi hermano, si en algún momento yo a veces veo que nos ponen ahí caritas de felicidad, caritas de like, caritas de corazoncito y a veces nos ponen caritas de tristeza. Perdón, mi hermano, si en ocasiones no podemos ser como pastores directos al decirle a usted, mi hermano, ya va a salir, no se preocupe, con el amor del Señor. No, sino que directo. Lo que dice el Señor es que usted se esfuerce y que sea valiente. Entonces vienen algunos hermanos y ponen la carita de enojado porque, ¿qué pasó, pastor? Se supone que usted le debería dar el aliento a las personas. Sí, pero esa es la manera de dar aliento. Búsquese aquí los versículos en los que el Señor, claro, el Señor dice que si tú confías en Él, Él te va a sacar adelante. Pero el Señor fue directo y fue firme en lo que decía. Eliú fue directo y firme en lo que decía porque fue enviado por Dios. Él mismo decía en los capítulos anteriores en los que estuvimos estudiando con el pastor Lino. Él mismo decía que las palabras que Dios me ha dado, mire, yo aquí soy un enviado de Dios, yo no soy más que ustedes, pero Dios me ha enviado a decirte esto. Ahora bien, empieza Eliú a desmoronarnos algo que nosotros muchas veces creemos. A veces nosotros, cuando estamos pasando por esta situación, así como Job, no lo juzguemos, nosotros somos así. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, nos preguntamos si lo merecemos y por qué Dios no nos explica por qué estamos pasando esto. Mire, hermano, primero le quiero aclarar que en la ignorancia humana no podemos entender todos los designios de Dios. Para empezar, le voy a decir, el ser humano tiene un tiempo de vida. Usted inició en alguna parte. Le voy a decir esto, usted es una criatura, no es un creador. Se lo repito, usted y yo somos criaturas, no somos creadores. Como criaturas, nosotros tenemos un límite. Como criaturas, pues yo estoy suspenso a mi creador. Como criaturas, yo no tengo la capacidad de decirle a mi creador, ¿qué has hecho? Porque soy una criatura, yo no tengo su conocimiento ni sabiduría. Nunca una máquina creada por el hombre será mejor que el hombre. Es una creación, solamente una creación. Igual nosotros somos una creación, somos una creación de Dios. Nosotros no creamos a Dios. Ahora ya dicen algunos, ¿verdad? Que Dios es un ser creado por nosotros. Nosotros no creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros. Nosotros hemos sido formados, a nosotros fuimos diseñados, Dios nos creó a nosotros, así que nosotros no tenemos la capacidad del creador. Nosotros somos solamente criaturas con capacidades parecidas, pero muy diferentes a la de Dios. Claro, Dios ama y nosotros amamos también, pero el amor de nosotros no se compara al de Dios. Claro, nosotros podemos tener sabiduría, pero la sabiduría nuestra nunca se comparará a la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos limitaciones a las cuales no podemos rebasar. Hemos tratado de librar algunas, ahora el ser humano ya puede volar, claro, con cosas, pero no en sí mismo. Es decir, si no tengo alas o un propulsor o aspas, no puedo volar. Pero hemos logrado de alguna manera. Pero tenemos limitaciones a las cuales no podemos lograr. En la etapa en la que hemos vivido en estos últimos meses, hemos descubierto que una de las limitaciones humanas es nuestro conocimiento.
Tanto que nos jactamos del conocimiento que tenemos, de la sabiduría humana, porque como seres humanos hablo por el mundo en general, por la ciencia en general, aunque no estoy desvinculando a la ciencia con la iglesia o con Dios o con el conocimiento de Dios, porque hay quienes lo desvinculan y son cosas unidas. Pero nuestro orgullo ha hecho que esta ciencia se crea que lo sabemos todo. Y viene un simple virus y nos viene a parar a todo el mundo. Y pasan meses sin que alguien descubra el por qué, el cómo y cómo solucionarlo. Y pasan tantos meses y días en los que personas sufriendo, padeciendo, muriéndose y no lo pueden parar. ¿A dónde está el conocimiento humano? ¿Y de dónde, pues? Investigadores, doctores, tratando de descubrir, haciendo estudios para descubrir, y lo van a encontrar. Pero nos sigue recordando a nosotros que tenemos limitaciones de conocimiento. Tenemos limitaciones. Hay limitaciones a las cuales no la podemos romper. Una de ellas, si se lo comento aquí, si usted no lo sabe, una de ellas es que nadie puede evitar la muerte. Ni hablando en término lejano, ni cercano. ¿Quién evita morir? Al cabo de pasar 100 años, 110 años, 120, aunque aún no se han alargado, al cabo de pasar 110 años, 120 años, todos tenemos que llegar a morir. Deténgala, pues. No es una limitación nuestra, pues. Detenga su vejez. Pare el estarse convirtiendo viejo. Estamos limitados. Nuestro conocimiento también es limitado. Nuestra sabiduría también es limitada. Ahora bien, ¿por qué me dice esto, pastor? ¿Por qué está hablando, pastor, del conocimiento? ¿Por qué está hablando usted de que no sabemos, de que tenemos limitaciones? ¿Qué tiene que ver esto con el problema? Y quizás más adelante usted lo va a entender, al final lo va a entender. Pero si usted y yo no entendemos lo básico, mucho menos entenderemos lo complicado. Si usted y yo no entendemos lo simple, ¿cómo entender lo demás? Muchos de nosotros estudiamos en bachillerato, quizás un poco antes, y nos daban un libro muy grande de matemáticas o de ejercicios. Y el álgebra estaba ahí para nosotros. Dentro del álgebra, en algunas partes, existían lo que ellos llamaban la miscelánea. Una cantidad grande de ejercicios a los cuales usted tenía que resolver. Supóngase usted que usted le pasa ese libro a alguien que viene de un pueblito que ni siquiera sabe leer o que sabe leer, vaya. Pero le pasa ese libro a este personaje o a este hombre o a esta mujer que apenas sabe leer y sabe los números, pero no sabe sumar, no sabe restar, no sabe dividir y no sabe multiplicar las ecuaciones básicas en la matemática. ¿Cómo le va a terminar la miscelánea? Lo primero que tendría que aprender es a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. Si no, lo demás no lo entiende. Así que, ¿cómo vamos a entender nosotros lo más complicado si en lo básico nos trabamos? Cosas tan sencillas como que usted y yo no nos tenemos que meter con la mujer de nuestro prójimo. Ahí nos trabamos. ¿Cómo vamos a entender lo más complicado? Si eso es sencillo, eso es ya de saberlo. Es que yo voy a estar con esta persona y no me voy a casar. Eso es sencillo y no lo entendemos. ¿Cómo vamos a entender lo complicado? Entonces quiero decirle que nuestras limitaciones nos llegan a saber que si no entendemos lo básico, tampoco entenderemos lo complicado. Y la ciencia que llevan los designios del Señor son muy complicadas. Usted puede leer palabras pues pequeñas en la Biblia, pero esas palabras tienen una gran ciencia, mi hermano. Dijo Dios allá en el principio, sea la luz, y fue la luz. Vaya, fíjese que son palabras sencillas. Sea la luz, 3 palabras.
sea la luz. Es simple, ¿no? Que se haga la luz. Y así lo vemos, como que Dios simplemente sea la luz y apareció la luz. Pero fíjese que detrás de todo esto hay una gran ciencia. Para decir Dios que sea la luz o para decir Dios que hizo al hombre, que se dice en un solo versículo. Y dice Dios, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Para decirlo, hizo al hombre. Hay mucho ahí dentro, pero Dios lo dijo así de sencillo porque ¿cómo vamos a entender todo eso? Ese hizo al hombre, entre paréntesis podríamos poner que Dios le puso los ojos, dentro de los ojos. Pregúntele al oculista cuántas cosas hay. Ay, no, a usted le dolería la cabeza de tantos libros que tiene que leer acerca del ojo. Y hay cosas que solo del ojo no se entienden y que no se pueden arreglar y que no se pueden reparar en su determinado momento. Solo del ojo, no digamos de todo el cuerpo humano. Y de todo el cuerpo humano hay mucha ciencia que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo resolver, que no sabemos cómo sanar. Solamente del cuerpo humano, solamente de los pulmones, del corazón, cada una de esas cosas son libros grandes, inmensos de ciencia, son escritos de hombres que han estudiado por años y que han ido uniendo estudios grandes que aún no entendemos. Solo en un aparato o solo en un órgano del cuerpo no lo entendemos totalmente. Hay ciertas funciones en el cerebro que no se entienden, que no se pueden tocar, pero que hasta cierto punto se comprenden, pero no en su totalidad. Solo el cerebro, no digamos la palabra que abarcaría todo, y Dios hizo al hombre. Claro, Dios solo lo expresó así, pero esa frase lleva una gran ciencia. Así como cuando Dios dijo, hágase la luz, lleva una gran ciencia, hermano. La luz no la entendemos. Lleva una gran ciencia. Pero Dios lo hizo pequeño, simplemente para que nosotros aceptáramos que ahí está la luz. Y hay que aceptarlo. Ahí está, la luz existe. Pero no la entiendo totalmente. Pero existe. Mi cuerpo humano, aquí está, existo, vivo. No lo entiendo, pero hay que aceptarlo, estoy vivo. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que muchas cosas nosotros no entenderemos. Como el versículo que leímos, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y aquí quiero entrar a los versículos en los que estamos leyendo para ver si nosotros podríamos responder a las preguntas que nos hacen aquí. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 15, Eliú empieza a esbozar ciertas preguntas. Y dice él en el versículo 15, ¿sabes tú, escuche bien, sabes tú cómo Dios las pone en concierto a las nubes y hace resplandecer la luz de la nube? Prácticamente la pregunta de Job aquí, se la dejo a usted. ¿Conoce usted la ciencia de las nubes? Hermano, hay alguien que me podría escribir quizás en las redes ahorita y me pone, ¿por qué las nubes se mantienen en el aire? Bueno, yo me puse a investigar y decía ahí que las nubes se mantienen en el aire porque la fricción del oxígeno y el agua está dividida en tan pequeñas partes que la fricción de los oxígenos la mantiene arriba. Y muchas veces nosotros hemos dicho, las nubes es el agua que en algún momento se evaporó. Y según los estudiosos no es agua evaporada, sino que es agua comprimida en pequeñas partículas. Evaporación es otra cosa, según mencionan. Y dicen ellos, bueno, el aire la mantiene arriba porque la fricción la levanta. Eso es como estar en el agua. Y usted se mete a nadar, si usted se queda quieto, se hunde. Pero cuando usted empieza a patalear, a moverse, la misma fricción de las cosas lo empiezan a elevar. Entonces dice, la fricción del aire comienza a elevar estas nubes. Era una gran ciencia. Es algo que hoy se conoce, pero que Job no lo sabía. Y que ahora se conoce, pero no se puede explicar o alguien lo puede repetir. Solamente se conoce.
Job ni Eliú lo sabían y le hace la pregunta, mira Job, ¿no te has puesto a preguntar? ¿Ya has visto los volados que hay arriba, verdad? Tipo algodón. ¿Cómo es que se mantienen ahí y no se caen ni un solo? Pues ¿cómo es que se mantienen elevados y nosotros no podemos? Tú te tiras de un precipicio e inmediatamente caes. ¿Cómo es que las nubes se mantienen? Me imagino yo que en ese momento Job ha de haber dicho, pues no sé, pero no sé qué tiene que ver esto conmigo. Viene y también Eliú le pregunta, siempre en el mismo versículo, ¿sabes cómo nacen los relámpagos? Bueno, tampoco me iba a quedar el tiempo para estudiar todas las preguntas que estaban esbozando aquí Eliú y Jehová. Pero en la mente humana, ¿cómo se va a generar una tormenta eléctrica en el cielo? Y puede ser que ya esté explicado, solo que nosotros no lo entendemos aún, pero Eliú y Job en su momento no lo entendían. Ellos solo veían caer el rayo, sin saber qué es lo que pasaba. Así que le pregunto, bueno, ¿ya has visto que caen rayos, no? Decime, relámpagos y luces, ¿cómo es que? ¿A dónde nacen? ¿Cómo se inician? Le dice Eliú a Job, mira, ¿verdad que a vos te da calor a veces? ¿Y por qué hay calor, pues? Porque a veces hay frío, porque a veces hay calor. Explícame vos por qué hay calor. Y le dice, ¿le ayudaste tú a Dios a formar los cielos algún día? ¿Fuiste parte de todo eso en lo que había que formar un cielo, que había que poner cosas? ¿Formaste tú todo eso? ¿A dónde estabas tú cuando Dios hacía eso? Y el versículo número 23 nos dice el por qué Eliú estaba haciendo tantas preguntas. Versículo 23 dice, el Todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Quisiera decirle a usted o leerle a usted cómo se lee en la Nueva Versión Internacional, quizás es como un poco más accesible a nuestro entendimiento o para que nosotros podamos sentir lo que Eliú estaba expresando en este momento, que dice en el versículo 23, según la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice, el Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder. No está a nuestro alcance. ¿Sabes por qué te estoy haciendo todas estas preguntas, Job? Tú que decís que yo soy justo, que aquí Dios me paga mal, que estar en la iglesia no sirve, que haber evangelizado tantos años a mí me ha hecho peor, que los que se portan mal van bien y yo no sé por qué Dios hace estas cosas. Te voy a decir algo. Dios hace tan grandes las cosas que vos no las vas a entender, hombre. Que no podemos dar vueltas, que no le pueden dar vueltas a las cosas y entenderlas. No, mira, deja de estar hablando babosadas y media, ¿eh? Tratando de alcanzar el conocimiento de Dios cuando no lo vas a entender. Son tan grandes que no lo alcanzas a entender. Y en ese momento, nosotros estábamos hablando el día de ayer con el pastor Lino, estábamos hablando qué sorprendente de haber sido. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. No sé, me imagino yo que estaban los tres amigos, porque los tres amigos estuvieron hasta el final, incluso el castigo que recibieron de parte de Dios, Dios se los dijo a ellos. Estaban los tres amigos, estaba Job a un lado y estaba Eliú hablando. Y de repente, Eliú conversando y diciéndole las preguntas a Job y diciéndole en qué es lo que se estaba equivocando en ese momento. Eliú se queda callado y empiezan a ver un torbellino. Entre todos asumimos, porque no dice que, no, que ellos se fueron. Y empieza a aparecer un torbellino. Y del torbellino nos imaginamos la voz de Dios en él. Vaya, papá. Hoy sí. Habíamos mandado otro, pero hoy voy directo. Ya llegó papá. No, eso es como cuando un niño está en la casa, va a hacer berrinche y que no le hace caso ni a la persona que le ayuda con la limpieza y que no le hace caso ni a sus hermanos y aquellos que incluso no le hacen caso a su mamá. Y de repente ya llegan como las 4 de la tarde a la hora que el papá llega y ya se oye el pito del carro del papá. Pip, pip, vaya, hoy sí, ahí viene tu papá. Ahí viene papá, ahí ve vos, porque yo le voy a decir qué es lo que dice.
Y así, ¿verdad? Estuvieron hablando aquellos, estuvo hablando Eliú, lo estuvieron acusando y Eliú les dijo que es lo que se estaba equivocando en ese momento. Pero en ese momento dice Dios, vaya, hoy yo aparezco. Hoy sí, papá, hoy te vas a entender, no con los intermediarios. Adiós a los enanos, ¿verdad? Aquí viene Blancanieves, aquí viene con quien vas a hablar de un solo. Quitemos las ramas, hoy vas a hablar directo con el tronco. Y aparece Jehová en un torbellino y le dice el Señor a Job, como escuchando la voz, ¿verdad? Imagínese usted todo aquel parámetro, un torbellino ahí donde ellos estaban. Y empieza a oírse una voz. ¿Quién es el que está hablando mal? Ay, papá. Hoy sí. Sócate el cincho. Dice el versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Vaya, ¿quién es ese que está hablando mal? ¿Quién es el que está hablando de más? Y no tuvo tiempo Job de responder. Inmediatamente vienen las palabras en el versículo número 3. Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Bueno, Job, ok, vos sos el que estás hablando. Ya oí tanta cosa que estás diciendo. Vos sos, ¿verdad? Sentate y me vas a responder a las preguntas que te voy a hacer. Te voy a hacer un examen. Si pasas este examen, creo que te puedo contar las razones del por qué estás pasando por este problema o por qué lo permití. Sentate y respondeme. Porque si respondes a todas las preguntas que te voy a decir, voy a admitir que tenés sabiduría como para entender mis designios. Si no las respondes, pues estás reprobado, papá. Entonces, ¿para qué te cuento lo demás si no entendés esto? Sentate, yo te pregunto y vos me respondes. Yo quiero pensar que en ese momento Job ha de haber sentido un poco preocupado, como cuando uno va a hacer un examen difícil, ¿no? Y entonces viene el Señor y empieza a decir ciertas preguntas. En el versículo 4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Prácticamente le estaba pidiendo a Job que le diera la proveniencia de su alma. ¿Dónde estaba tu alma cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas vos? ¿De dónde proviene tu alma? Decime, solo decime de dónde proviene tu alma. Y yo me imagino que como lo hacía en algún momento, veíamos el Chespirito, ¿verdad? O el Chavo de... ¿Y qué vas a responder? Le pregunto a usted, hermano, ¿usted sabe de dónde viene o cuándo tiene procedencia nuestra alma? ¿De usted dónde viene? Nosotros como teólogos decimos, no, es que pero ¿de a dónde, pues? ¿A dónde estábamos nosotros cuando Dios estaba creando? Si Dios no tiene, digámoslo así, tiempo, entonces en algún momento tuvo que haber creado el alma, o el alma ya está siempre. Y la cabeza de uno empieza a pegar chispazos, ¿verdad? Como tratando de descubrir tanta información. Y no daba, dijo, ay, no sé, Señor. Y empieza Dios y sigue con las preguntas y le dice, ¿quién ordenó las medidas o el tamaño de la tierra? Porque dice en el versículo, ¿quién ordenó sus medidas? Está hablando de la tierra. Entonces, primero Dios nos aclara o le deja aclarar a Job que no lo sabían en ese momento. Es decir, para ellos solo conocían una extensión de tierra larga, no sabían si aquello tenía medidas o era infinito. O sea, si ellos seguían caminando y no había término. Pero Dios le estaba aclarando, mira, te voy a aclarar algo, la tierra tiene medidas. Te pregunto a vos, ¿quién le dio esa medida? Mire, hermano, hasta hoy esa pregunta no la hemos respondido. Para el ser humano, la tierra tiene medidas, sí. Y ya le calculan, ¿verdad? La tierra mide tanto en su circunferencia, bla, bla, bla. ¿Pero por qué esta medida? Al azar, así cayó, así se formó, al azar. No sabemos ni siquiera por qué la tierra mide lo que mide. Entonces Dios le pregunta a Job, decime, ¿quién le puso esa medida? ¿Por qué se la puso, pues? ¿Por qué razón la tierra mide lo que mide? No sé, es al azar. No es al azar, solo que vos no lo sabés. En tu ignorancia humana no lo sabés. Versículo número 6. ¿Sobre quién están fundadas sus bases?
Básicamente Dios le estaba preguntando cómo se sostiene el mundo, pues, cómo no se cae en un infinito y no estamos en eterno, digámoslo así, descenso. ¿Cómo es que no pasa eso? ¿Cómo se sostiene? Ah, es que el universo gira. No sabes, loco, no sabes. Y ay, Job, ya, bueno, otra pregunta que no sé, versículo número 8. ¿Quién encerró en las compuertas al mar? Prácticamente le estaba diciendo a Job, ¿por qué el mar no se sale de su cauce? No sé, lo que sé es que las olas y regresa, pero ¿por qué no se sale? ¿Por qué no hay un desorden total? Decime quién le puso puertas a eso. ¿Quién detuvo el mar? No sabía Job tampoco, así que no respondió. Versículo número 12. ¿Has mandado tú a la mañana de tus días? ¿Alguna vez, Job, has dicho tú, hoy quiero que amanezca más temprano, salga sol? ¿Alguna vez le ha hecho usted? Tengo sueño, bájate. No, hermano, el sol simplemente sale porque ya Dios lo dejó estipulado así. Pero déjame de preguntarte si tú tenés la autoridad como para decir que el sol sale por tu mando. Versículo número 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Es decir, Job, ¿conoces tú hasta el fondo del mar? ¿Sabía usted que ni hoy en día se ha logrado conocer el fondo del mar? Porque la presión es tal que cualquier aparato o cualquier medio de transporte para meterse al mar no puede soportar la presión y lo destruye. Así que nadie conoce el fondo del mar. Aquel fondo del mar que el mismo Señor decía, voy a tirar tus pecados hasta lo más profundo del mar. Nadie lo conoce. Así que Dios le estaba preguntando, ¿has entrado tú? No, hombre, si 2 minutos o 1 minuto ha aguantado de abajo y ya querés salir. No conoces ni siquiera eso. Y Job le dice el versículo 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Hasta dónde llega la luz? ¿Tiene fin la luz? ¿O hasta dónde va a llegar? Ah, sí tiene fin, porque si yo enciendo una luz aquí, se ve hasta allá como a 2 metros. Ajá. Y si tiene fin, ¿cómo es que vemos estrellas aquí que están millones de años luz lejos de nosotros? ¿Cómo es que lo vemos? La luz llegando hasta aquí. O sea que la luz no se acaba, o sí se acaba. Son cosas que aún no entendemos. Y Dios se la estaba preguntando a Job con un propósito. ¿No las entiende, Job? No, no las entiendo, Señor. Y viene el Señor, y aquí voy concluyendo con esto. Viene el Señor y hace una pequeña bromita a Job, un chascarrillo, como dicen por ahí. Y le dice en el versículo 21, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande tu número de días. Aquí vemos a un Dios que para empezar no estaba enojado. Vemos a un Dios un poco bromista y hasta cierto punto irónico. Job, y no sos viejo, pues yo supongo que vos lo has de saber si vos tenés un montón de días. Mire, hermano, usted me va a preguntar, pastor, con mi problema, con la circunstancia que estoy pasando y que yo estoy diciendo que Dios, ¿por qué hace estas cosas? ¿Qué tienen que ver estas preguntas con mi problema? ¿Qué tenían que ver esas preguntas con Dios? Yo le dije desde un inicio que Dios no simplemente le va a dar la palmadita, Dios le va a decir qué es lo que es. ¿Qué tienen que ver estas preguntas? Tienen que ver porque si Job podía explicar la razón de estas cosas, Job podría haber recibido la razón del por qué Dios hacía estas cosas. Pero no lo podemos hacer. No es sabio contender contra Dios. Admitamos que no lo podemos entender. Somos ignorantes, somos humanos ignorantes. ¿Qué es lo que nos queda? Obedecerle. El versículo final para esta mañana está en Eclesiastés capítulo 8, 16. No es en Job, pero se compara mucho a lo que ahí aparece. Y dice el versículo 8, capítulo 8, versículo 16. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallar sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede entender. Hermano y hermana, no vamos a entender a Dios. No vamos a saber por qué Dios ha hecho esto en nuestra vida. Pero sí le aseguro algo, Dios tiene un propósito. Solo crea eso. Solo crea que Dios lo va a sacar más adelante. Solo crea que Dios es fiel. Entenderlo, no lo vamos a entender. Si usted es capaz de entender todos los designios del mundo, pues tal vez el Señor podría explicarnos. Pero para mientras, ¿cómo entenderíamos lo demás? Le pido por favor, confiemos en la providencia de Dios, porque el ser humano es ignorante, pero Dios siempre tiene la razón. Vamos a orar a nuestro Dios.
Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos acompañas. Gracias, Señor, porque tu misericordia es mostrada aún en las dificultades, porque tu sabiduría nos es dada aún en las cosas difíciles. Te pedimos que bendigas este día, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguirte buscando y encontrarte en las cosas difíciles. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a pasar en estos momentos a los diezmos y las ofrendas. Nuestra iglesia no se ha detenido. Se lo quiero comentar por si usted lo piensa, por si hay alguien que nos está sintonizando exacto en este momento, pero que no nos conoce y a veces nos juzgan. Dicen, bueno, ellos están recibiendo un montón de cosas. Nuestra iglesia no se ha detenido. Muchos de los proyectos que nosotros hemos tenido con algunos nos hemos detenido porque con el cuidado de las personas. Uno, por ejemplo, de las guarderías, pues no vamos al lugar con los niños, pero día a día se envían a las guarderías el video con el valor del mes. Las directoras los pasan a sus maestros se los pasan a sus niños y los niños nos escriben, nos mandan audios agradeciéndole. Gracias porque siempre nos enseñan, porque siempre están enseñándonos un valor cada mes. Y los niños ya no solo reciben todo lo que en los medios reciben, pornografía, violencia, no, ya reciben el valor para ellos. De alguna manera hemos estado rebuscando por trabajar, por ayudar siempre. Nuestro albergue infantil, tal y como ha sido funcional. Nuestro ministerio de retorno, funcional hasta ahí. Ayuda en las calles, comida, pan, ahí ha estado. Los medios siempre han funcionado. Quiere decir que nuestra iglesia no se ha detenido. Si usted quiere ser partícipe de esto, pues ayudemos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es su compromiso con Dios. No es una obligación, es un compromiso con Dios. Así vamos a cantar esta alabanza, lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y preste damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te damos gracias por lo mucho que nos das. Señor, gracias por la misericordia. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a aquellos que dan con gozo y con alegría, aquellos que en su corazón dispusieron y lo cumplieron. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Amén. Bien, vamos a orar al Señor para despedir este culto. Y si hay alguien que no ha conocido al Señor y este día quisiera conocerle a Él, tal vez no entenderemos todo lo que Él hace. Yo no le estoy pidiendo que venga a Cristo para entender todo lo que Él hace. No se lo puedo ofrecer, creo que no lo alcanzaremos a hacer. Pero sí puede estar bajo esa cobertura,
bajo esos propósitos divinos de Dios. Su propósito no se sale nadie. Y Dios le ha estado llamando. Y bajo su propósito está que usted le acepte este día. Así que si usted quiere hacer esta oración conmigo, yo la voy a hacer y usted la repite después de mí. Esta oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Señor, te damos gracias por aquellas personas que han hecho esta oración, encomendándose su corazón, abriendo las puertas de su vida y de su alma. Y te dan, Señor, este día todos sus pecados. Límpialos, Señor, cambia a estas personas, transforma sus corazones. Ayúdanos, Señor, a nosotros que ya somos creyentes, a poder aceptar tus designios, a no juzgarlos, a no ofenderte diciendo ¿cómo es que haces esto? Nosotros siendo justos. Perdónanos, Señor, si en algún momento lo hemos hecho, pero queremos rectificar tu camino y amarte, Señor, como nadie lo ha hecho. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Bendice este día, miércoles, que sea un día productivo y esta semana que podamos salir alabando tu nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Lo esperamos esta tarde en nuestro culto de amigos. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.